Buenos días. Vale, pues una vez que hemos visto los criterios de la evaluación, vamos a empezar ya con lo que sería el primer tema del curso. Lo primero de todo, y antes de nada, vamos a hacer una pequeña recopilación, una previa, que iría antes de lo que sería el tema propiamente dicho. ¿Qué va a ser esta previa? Lo que quiero hablar es un poco de simbología, de símbolos en matemáticas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, son diferentes símbolos que no es que haya que saberse de memoria, como si fuese a entrar a un examen de vocabulario o algo así, pero que yo a veces pondré en la pizarra. Por supuesto, siempre que los ponga me podéis preguntar, pero es bueno que hoy, como primer día, bueno, pues os los presente, los empecéis a conocer y sepáis, ¿no?, que existen y para qué se utilizan. Hay ciertos símbolos que ya conocéis. El símbolo de igual, el símbolo de más, el símbolo de menos, todos esos los conocéis. Incluso podéis conocer, bueno, casi seguro que conocéis los primeros que vamos a poner, que son los símbolos de menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Este sería el símbolo de menor que va de pequeño a grande, es más pequeño lo de la izquierda que lo de la derecha. Este sería menor o igual que. Este sería mayor que. Y esto sería mayor o igual que. Ejemplos, para que veamos algún ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo escribo aquí que x es menor o igual que 5, significa que la x puede tomar cualquier valor hasta el 5. El menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, porque el 5 también vale, el 4,9, pero el 5,1 no nos valdría. Si yo escribo que y es mayor estricto que 7, pues por ejemplo el 7,01 me vale, porque ya es mayor, pero el 7 no valdría, el 6 por supuesto tampoco, el 12 sí. Bueno, entonces estos símbolos los conocéis, son los más fáciles y por eso los pongo los primeros. Otro símbolo que tenéis que conocer. Hay un símbolo que es parecido al del euro, que es como una E, pero en vez de con doble rayita, con una sola rayita, que significa pertenece. Y esta a lo mejor ya no la habéis visto tanto. Si yo, por ejemplo, digo que x pertenece, y escribo con la E, a los reales, significa que x es un valor real. Os recuerdo que los reales son pues cualquier número y la R significa reales. Si yo digo que y, por ejemplo, pertenece a los naturales, la n significa naturales, estos son los números reales, que cuentan todos con todos los decimales. Estos son los números naturales, que os recuerdo que son el 1, el 2, el 3, los que nos sirven para contar. Pues eso significa que la i pertenece a los naturales, es decir, que la i tiene que ser un natural. Que la i puede ser el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, pero no puede ser el 2,3, porque eso ya no es un natural. Eso sería un real y, bueno, para ser más exactos, un racional. Entonces, esto sería pertenece. Otro símbolo que tenemos, que en vez de ser una E es una C, que significa contenido. Por ejemplo, los naturales están contenidos en los reales. Todas estas cosas están dentro de estas, pues el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, si os acordáis de 2 años, también son reales. Esto de todas formas lo vamos a repasar hoy para recordar los conjuntos numéricos, pero bueno, para que sepáis los primeros símbolos. Más símbolos que tenéis que conocer. Hay un símbolo que se escribe así, que es como una E mayúscula al revés, más o menos, que significa existe. Entonces, si yo quiero decir existe un número real, yo puedo decir existe x perteneciente a R. Fijaos cómo ya queda un vocabulario extraño. Entonces no os preocupéis, que lo iremos explicando según vaya surgiendo, pero que sepáis que así se escriben las matemáticas. Estoy diciendo que existe un número que pertenece a los reales. Y luego diré que cumple alguna propiedad. Pues existe un número que pertenece a los reales que es mayor que el 3. Pues sí, existe. Hay muchos, el 4, por ejemplo, el 4,5, cosas así. Insisto, esto es vocabulario. Es decir,
Es un poco para que cuando lo veáis no digáis qué símbolo tan raro está. No es nada que os vaya a preguntar específicamente. Simplemente, pues como te enseña el primer día a pintar la letra A o a pintar el símbolo del euro la primera vez que lo ves. Vocabulario que existe, ¿de acuerdo? Otro símbolo más. Una mayúscula al revés. Esto significa para todo. ¿De acuerdo? Pues para todo número que cumpla ciertas propiedades. Pues, por ejemplo, para todo número, vamos a llamarle n, perteneciente a los naturales, una de dos, o es par o es impar. Seguro, porque o eres par o eres impar, no puede ser otra cosa. Pues para todo número, o eres par o eres impar, puede ser. Estas cosas se pueden tachar, es como el igual. Pues si teníamos el igual, recuerdo que esto era igual, si yo lo tacho se dice distinto. Pues si yo tengo el existe, si yo lo tacho significa no existe. No para todo no se dice, entonces no se utiliza. Simplemente sería el distinto y el no existe. Y luego, una cosa que os va a aparecer aquí y que también os va a aparecer muchas veces en filosofía este año, porque veis lógica, esto significa implica. Lo que pasa es que en filosofía, en vez de ponerlo con doble raya, te lo ponen con una raya. Y eso significa implica. ¿Qué es implicar? Quiere decir que si se cumple lo de la izquierda, se cumple lo de la derecha. Por ejemplo, que seas divisible entre 2 implica que eres un número par. Si se cumple que eres divisible entre 2, sucede que eres un número par. Por no meternos en matemáticas, llover, yo pongo siempre este ejemplo, llover implica que hay nubes. Seguro, si llueve, alguna nube hay. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿sucede al revés? ¿Que hay nubes implica que llueve? Bueno, pues esto no es cierto. Puede haber nubes y no llover. Entonces aquí se tacharía. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que si llueve hay nubes. Pero si hay nubes puede llover o no. Esto que es un poquito extraño son cadenas lógicas, son cosas de lógica. Entonces, lo vais a ver en filosofía, pero muchas veces lo vamos a utilizar en matemáticas. Porque como ya vamos a tener que dar explicaciones, tenemos que ser capaces de hacer ciertos razonamientos lógicos. No os preocupéis, no vamos a de repente ver un teorema gigante, ¿de acuerdo? Pero, en realidad sí que lo habéis utilizado ya. Lo habéis utilizado, lo que pasa es que sin utilizar simbología. Porque vosotros habéis visto, por ejemplo, por poner un ejemplo, que para todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso lo habéis visto, es el teorema de Pitágoras, y lo habéis visto desde hace años. Lo que pasa es que se utiliza otra nomenclatura. Esta es una nomenclatura, todos estos símbolos, esta simbología, es de nomenclatura matemática un poquito más moderna y más avanzada. Entonces, a lo mejor algún profesor os la ha enseñado antes, si no, es bueno que a partir de bachillerato empecéis a conocerla. Insisto, no es algo que se os vaya a preguntar en un examen, no es algo que se os vaya a exigir decir un examen, pero es posible que en algún sitio lo leáis a lo mejor en internet si estáis buscando información sobre algo, que yo a veces lo escribo en la pizarra, y por supuesto siempre me lo podéis preguntar, pero no es malo que ya lo hayáis escuchado alguna vez. Entonces, con esto tendríamos un poco la parte de simbología. Muy bien, pues una vez que hemos visto esto, vamos a empezar ya propiamente con lo que sería el tema 1. Entonces vamos a elegir el boli, quitamos el puntero, y entonces nuestro tema 1 va a coincidir en este caso con el tema 1 del libro. No siempre va a pasar así, pero bueno, en este caso sí. Y va a ser el de los números reales. Es un comienzo bastante habitual, probablemente el año pasado ya empezaríais así, pero bueno, al igual que el año pasado, dentro de pues los números reales se ven diferentes partes, este año vamos a volver a verlas y vamos a profundizar un poquito sobre ellas. No mucho, se nota más la profundidad del tema 2, pero bueno, no nos viene mal de repaso. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿de acuerdo? Van a ser los conjuntos numéricos. Estos son pues los números enteros, los números naturales, etc. Y como los he usado antes en la simbología, no los he explicado en profundidad porque los vamos a explicar en este punto. Entonces, como ya nos pillaba muy cerca, bueno, pues ahora lo contamos. Después de los conjuntos numéricos, este es el índice del tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver el orden de los números reales y la representación en la recta real. Y representación.
en la recta real. Esta es la representación gráfica y el orden que hay. Después vamos a hablar de cómo trabajar con el valor absoluto. Y esto es muy importante en bachillerato. Se utiliza muchísimo, aparece una y otra vez. Es muy muy importante. Y es este año el primero en el que se trabaja de forma un poquito más seria. A continuación vamos a hablar de intervalos y entornos, que empezasteis ya el año pasado a conocerlos, sobre todo los intervalos y las semirrectas. Intervalos y entornos. Vamos a hablar muy brevemente, la verdad, porque esto es más física y química, de errores y notación científica. Y notación científica. Vamos a hablar de radicales. Y por último, del que probablemente sería el enemigo de algunas personas del año pasado. Vamos a hablar de los logaritmos. Muy bien, pues este va a ser nuestro tema 1. Tenemos 7 puntos, más o menos veréis que coinciden con los puntos del libro las personas que tengáis el libro. Como ya os dije, todo se va a explicar aquí, todo se va a escribir, ya sea aquí o en clase. Así que, bueno, va a servir para ejercicios. Aquí ya, pues lo que dijimos la otra vez, dependiendo de cada persona tendréis, pues tomad la decisión que queráis. Yo no le voy a obligar a nadie, ni os lo voy a exigir en clase, ni nada así. Simplemente, bueno, pues que si es verdad que si no lo tenéis, tendréis que pedir a un compañero o una compañera que os pase los ejercicios correspondientes. Vamos allá, conjuntos numéricos. Y con esto terminaremos por hoy. Conjuntos numéricos. Entonces, los números se dividen en diversos conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es como una agrupación de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, los números más sencillos, que sería el primer conjunto, más sencillos, son los naturales, que se simbolizan con una letra N, como con 2 palitos en la primera. Me ha salido un poco cursiva, pero no tiene por qué ser cursiva, ¿de acuerdo? Y entonces son los que sirven para contar. Son los que sirven para contar. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Hay debate sobre si el 0 es natural o no. Algunos matemáticos os dirán una cosa y otros matemáticos no os dirán otra. Pero en principio nosotros no lo vamos a considerar natural. ¿De acuerdo? Sí que es par, eso sí. Ahí no hay ninguna duda. Es par, pero no lo vamos a considerar natural. ¿De acuerdo? Ahora, si a los naturales les añadimos el 0 y los negativos, los números negativos, el menos 1, menos 2, menos 3, etc., tenemos los enteros. Y los enteros se simbolizan con una Z, con ese doble palito ahí, ¿de acuerdo? Y estos son pues el menos 1, el 0, el 1 también es entero, porque claro, se los hemos añadido. Entonces, todos los naturales son enteros, están contenidos. Podemos usar el símbolo que hemos visto antes y podemos decir que los naturales están contenidos en los enteros. Si los dibujásemos, pues tendríamos que si aquí tenemos, a ver, porque los cuadrados aquí quedan como quedan. Bueno, vamos a dibujarlo mejor con rectángulo ahora, porque si no, con el boli este no quedan precisamente muy bonitos los rectángulos. Vale, pues si los quisiésemos dibujar, podemos hacerlo con las formas. Entonces, podríamos decir que si tenemos, vamos a hacer uno y vamos a hacer otro. Que si estos de aquí dentro fuesen los naturales, ¿de acuerdo? Pues el 1, el 2, el 3, todos ellos juntos, lo que sería todo el grupo junto, todo el recuadro junto, serían los enteros, ¿de acuerdo? Que serían incluyendo los naturales y
los que se les añade el -1, el -2, el -3, etcétera. Luego hacemos un dibujo donde estén todos incluidos y que esté un poquito mejor dibujado. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente grupo. ¿El siguiente grupo cuál sería? Pues el siguiente grupo sería el de los racionales. Entonces, si añadimos las fracciones, tenemos los racionales. Que ya con las fracciones empezamos a meter algunos tipos de decimales, ¿de acuerdo? Y se representan con la Q. Fijaos que estamos añadiendo, entonces aquí estamos añadiendo, pues, por ejemplo, el -1 medio o el 2 tercios. Y por supuesto, también está el 5, porque realmente es lo mismo que el 5 partido por 1. Están todos ellos y se van añadiendo, ¿de acuerdo? Y por último, fuera de los racionales, ya no son racionales, están los irracionales, que son los decimales infinitos. Se representan con una I, lo pongo aquí, que entra bien. A ver, vamos a poner este ahí un poquito mejor, que cuando ya se va al lado se hace difícil escribir en la tablet. Entonces, este último sería una I, ¿de acuerdo? Una I con doble palito en el centro. ¿Qué es lo que sucede con los irracionales? Pues son los decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, pues el número pi. El número pi, 3,14, 15, 9, etcétera, 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 es infinito y es no periódico. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, imaginaos, que no es periódico porque no se repite, es un irracional. Hay muchísimos, ¿de acuerdo? Hay muchísimos. Como curiosidad, los naturales, si los cuentas, son el mismo tipo de infinito que los enteros y que los racionales. Bueno, pues los irracionales son muchos más, son muchísimos más. Entonces, si hacemos el dibujo ahora un poquito mejor, ¿de acuerdo? Podríamos decir que por un lado, ¿de acuerdo? Tendríamos los naturales. Imaginaos que estos de aquí son los naturales. Entonces, si estos son los naturales, que aquí se va a quedar más claro el dibujo, pues aquí tengo el 1, el 13, el 22, todos estos. Los naturales están dentro de los enteros. Y lo pongo así para que se vea mejor que están dentro, que son parte de ello, ¿de acuerdo? Aunque por lo que veo, si lo pongo así, voy a ver si puedo enviarlo al fondo. Correcto. Eso es. Entonces, estos serían los enteros. Todo este cuadrado, que incluye a los naturales. Y aquí tenemos el -1, tenemos el 0, tendríamos el -15, todos ellos. Ahora, estos, los enteros, están dentro, ¿de acuerdo? Vamos a enviar este recuadro también al fondo, de los racionales. Y este dibujo queda mejor que el que teníamos en la anterior, porque queda más claro que están uno dentro del otro. Y estos serían los racionales, ¿de acuerdo? Y luego, al lado de los racionales, pero no son racionales, ¿de acuerdo? Estarían al lado, vamos a ponerlo así, estarían los irracionales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estarían los irracionales. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, el 1 medio, el 0,1 periódico, que es el 0,11111, pues aquí tendríamos, por ejemplo, a pi, hay un número que se llama phi, tendríamos aquí raíz de 2, que también es irracional, que son, bueno, pues decimales infinitos no periódicos, ¿de acuerdo? Y todos juntos, todos ellos, racionales y irracionales, forman los reales. Y se utiliza la letra R. Entonces, si os fijáis, ahora una cosa que podríamos poner es que los naturales, para usar la nomenclatura de antes, están contenidos en los enteros, que están contenidos en los racionales, que están contenidos
en los reales. Aquí no puedo meter los irracionales porque racionales, fijaos, racionales e irracionales están separados, no son los mismos. Pero sí podría escribir que los... Uy, no, los racionales no. Error aquí. Que los irracionales, vamos a poner esto bien, que los irracionales, estos de aquí, están contenidos en los reales. Y bueno, con esto terminaríamos por hoy. Lo mismo que os decía antes. Tened en cuenta que bueno, todavía me estoy acostumbrando a esta tablet, no las he usado nunca, y la letra, si ya en la pizarra suele salir fea, aquí va a quedar peor. Lo importante es que más o menos lo estéis entendiendo, que podéis entender la letra, y si no, cualquier cosa o cualquier duda, sin ningún problema, preguntadme. Así que bueno, con esto tenemos un poco todo. Por hoy es suficiente. Nos vemos ya de forma online, ya explicaré cómo a partir de mañana viernes, y ya el lunes de forma presencial.